Hola a todos y a todas, les doy la bienvenida a este nuevo programa, el capítulo de la Escuela Despertó. Estoy con Nancy Lanzarini, profesora de lenguaje del Liceo Técnico, delegada sindical. Mi nombre es Carla Ramírez, soy educadora de párvulo, dirigente del Colegio de Profesores Comunal Antofagasta. Y antes de comenzar el programa, quería que compartieran, dieran like, difundan. Este programa es muy importante porque vamos a hablar del contexto educativo, de los servicios locales de educación, más conocido como SLEP, y también de los ataques que hemos recibido como sector educativo. Bueno, quería comenzar contándole más o menos el contexto de cómo se produjeron estos servicios locales, que fue un total desvío del gobierno de Michelle Bachelet con la ley NEP, en la cual nosotros veníamos luchando y diciendo, gritando en las calles que no queríamos más municipalización, no queríamos más que las escuelas estuviesen a cargo de las municipalidades, sino que fuesen financiadas directamente por el Estado. Y dentro de eso nos dieron un desvío político que fue los servicios locales de educación, que nosotros le decimos la falsa desmunicipalización, en la cual desde que se comenzó la implementación en el gobierno Piñera, ahora con el gobierno de Boric continuó esta implementación, ha habido muchas precariedades, han visto la infraestructura que se cae a pedazos, no han invertido en insumos, no han invertido en personal, no han invertido en nada. Y solo han cambiado el hecho de que cambia una administración a otra. Sigue la subvención escolar por financiamiento, por asistencia, siguen los proyectos en la cual se demoran un montón de años, un montón de papeles burocráticos para realizar proyectos. Han habido despidos de funcionarios, no han habido mayores contrataciones, y esto es lo que se nos viene a nosotros. El año 2026 se nos vienen estos servicios locales y por eso igual queríamos hablar hoy, porque hemos visto a nivel nacional que tanto en el sur como en Atacama, como acá mismo en el SLEP de Cancabur, se han movilizado por diferentes condiciones en las que le ha arrojado estos servicios locales. Como por ejemplo lo que mencioné anteriormente, y aún siendo de que el director, por ejemplo, del SLEP Atacama gana 9 millones de pesos, ya los trabajadores de la educación en Atacama hubieron 2 meses que no le pagaron sueldo a algunos. Entonces, ¿cómo podemos ver que algunos, para qué sirve, para qué están utilizando la educación? No se le da prioridad. No invierten recursos realmente para el sistema educativo, sino más bien lo precarizan cada día más. Y nosotros como trabajadores de la educación igual vemos que es necesario que nosotros seamos quienes administremos esos recursos, que gestionemos desde las comunidades educativas, gestionemos los recursos de acuerdo a las necesidades que tenemos cada uno como comunidad educativa, tanto liceos, jardines y también escuelas. Existe algo súper hipócrita que dice que quieren que nosotros seamos servicios esenciales. La derecha quiere imponer un proyecto de ley para que nosotros seamos servicios esenciales, pero ¿por qué digo hipócrita? Porque dicen esencial ¿para qué? Si en realidad nos precarizan y nos tienen por el suelo y cada día más fortalecen más el negocio de la educación. El Estado le da financiamiento también a los subvencionados y a nosotros nos quita cada día más financiamiento para el sistema público de educación. Entonces, y por ejemplo, a quienes nos movilizamos en contra de esta crisis educativa, en contra de esta precarización, nos atacan, como fue Contraloría, que nos hizo un ataque inédito a nivel nacional por una movilización de 48 horas, nos descontó los 2 días, a pesar de que nosotros siempre hemos decidido recuperar, nos descontó igual. Y por otro lado, el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, está atacando a los estudiantes que tienen liceos tomados por la misma situación. Los estudiantes están diciendo ojo a la precarización de la educación, a la infraestructura y bueno, todo lo que mencioné, pero la respuesta del alcalde es decir aula segura, como si aula segura fuese la solución
de la precariedad de la educación, como si Aula Segura fuese la solución hacia la violencia que hay dentro del sistema educativo. Entonces, igual quería colocar estos elementos porque todos se llenan la boca y nos tratan de flojos, nos tratan de que no pensamos en los estudiantes, y para aquellas personas que nos tratan de esas maneras, especialmente los sectores más reaccionarios de la derecha, como la ministra Cubillos, que nos trató de un montón de cosas, recordar, decirles que en realidad nosotros somos los que estamos peleando y dando cara en la calle, movilizándonos por la preocupación que tenemos por que existe hoy, la precariedad que existe hoy en la educación. Igual contar un dato de que, por ejemplo, en el SLEP del Pino, los funcionarios, los trabajadores de la educación denunciaron que tuvieron que hacer colecta para comprar insumos básicos como insumos de aseo en lugares donde hay plagas. Nosotros mismos hemos visto plaga de ratones, plaga de palomas y qué sé yo, y también comprar insumos para hacer clases, que es algo súper básico. ¿Y qué significa eso? Lápices, cuadernos, goma y qué sé yo, algo tan básico que el Estado debiese proveerlo. Por algo, cada estudiante tiene un valor, cada estudiante es dinero. Entonces, de ahí vemos que no quieren invertir y no les interesa invertir en este derecho que es para todos y para todas. Y frente a eso, igual las dirigencias del Colegio de Profesores se han quedado calladas, han hecho más bien lobby, han llevado cartas, han ido a hablar con el ministro, han ido a hablar con la Contralora por la situación de los descuentos, pero no ha organizado nada. Nos tiene divididos, no llama a asambleas de bases y nos dejó sin respuesta. Entonces, frente a eso, igual, ¿cómo vemos nosotros que es necesario enfrentar toda esta crisis? Sí, la verdad es que dijiste casi todo lo que hoy día nos está pasando, pero este punto es importantísimo porque hoy en día, frente a que tenemos un alcalde como Sacha Rasmilitz que se opone a los paros, como frente a que tenemos alcaldes como Mario Desbordes que criminaliza, en realidad eso es criminalizar a los estudiantes, decirles sicarios, cuando en verdad quienes matan la educación son ellos, las mismas políticas de mercado educativo que ellos impulsan y que hacen que hoy día no haya recursos que hoy día no haya las condiciones necesarias que se tenga que implementar para la educación. Desde ahí, por eso es tan terrible lo que hacen las dirigencias del Colegio de Profesores de esa pasividad, porque en el discurso es una cosa, pero después a la hora de organizar a la base que no te invitan a confiar en nuestras propias fuerzas. Y yo creo que la idea de este programa es que nos quedemos con la idea de que sí podemos confiar en nuestras propias fuerzas y tenemos que hacerlo. Y no solo las fuerzas nuestras como profesores, sino que la fuerza del conjunto de los trabajadores, que somos parte de la educación y en general de los conjuntos de los trabajadores a nivel nacional e incluso como lo vemos a nivel internacional, porque hay crisis en la educación en todas partes. El hecho de que la violencia escolar esté tan en boca, muchas veces la salida a la violencia escolar es punitivismo, castigo, pero no se ve por qué sucede esa violencia, que es una violencia estructural que estamos viendo en la sociedad, en la cual los mismos estudiantes que tienen hambre, los mismos estudiantes que no pudieron pasar, que en el invierno tienen frío porque no tienen una vivienda adecuada, son los mismos estudiantes que nosotros recibimos en los establecimientos educacionales y que obviamente se van a encontrar con quien tenían resilla en la población, y eso genera violencia, pero que hoy día es un problema estructural y que no es un problema, por lo tanto, como es estructural, lo tenemos que lograr combatir de manera unificada, los trabajadores, con apoderados, con estudiantes, y a su vez tenemos que plantear la necesidad de que exista un financiamiento integral a la educación pública, que hoy día no se financie a los privados y que seamos las comunidades educativas quienes gestionemos la educación, porque es más que las comunidades educativas sabemos qué es lo que se necesita y cómo se necesita, y desde ahí también cómo conquistarlo. Y por eso queremos hacerle una exigencia a los dirigentes del Colegio de Profesores, queremos hacer una exigencia también a los otros grupos que hoy día se están planteando a nivel nacional, como el MUD, al SUTE, que son grupos que hoy día son críticos a las dirigencias del Colegio de Profesores, que podamos unificarnos con estos grupos para exigir, en este caso a Mario Aguilar, para exigir acá a los dirigentes incluso regionales, al resto del directorio comunal que no quiere dar una batalla
al respecto de los ataques y exigirles de que hoy día se hagan asambleas de base, que hoy día podamos debatir un petitorio de lucha unificado, que hoy día podamos salir a llamar a otros sectores a que nos unifiquemos por estas demandas. Y por eso, bueno, es tan importante tomar este camino, porque no se va a venir nada bueno el próximo año. El Ceremi de Educación nos dice que nos tranquilicemos, nos ponen paños fríos, nos dicen que confiemos en las vías legales, pero sabemos que eso es lo que ya se viene haciendo y no ha dado resultados. Bueno, la experiencia a nivel nacional ha dicho, a todos le han dicho, tranquilo, va a ser todo lo mejor posible. Claro. Ya hemos aprendido con el SLEP anterior, pero sigue así porque cambia solamente el administrador. Cambia administrador municipalidad a administrador servicios local. Claro. Nada más que eso. Entonces, es importante esto y por eso es que hacemos un llamado a la gente que nos está escuchando a que podamos organizarnos en nuestras escuelas, en nuestros liceos, en nuestros jardines. Y también contarles de que esta es una sola sección de este programa. Ahora se viene otra sección, que es una entrevista a Camilo Jofré, que es profesor de matemáticas, es delegado también de su escuela en Arica, que ya están con los servicios locales de educación pública. Y queremos conversar con Camilo al respecto de hace poco tuvieron ellos una experiencia de toma de la escuela por parte de los apoderados. Y nos gustaría saber cómo fue esa experiencia y qué lecciones sacan en conjunto de este proceso. Hola Nancy, hola a todos y todas allá. Bueno, comentarle un poco el conflicto. Como tú mencionas, acá en Arica, lo que han venido siendo los SLEP a nivel nacional, partieron en Arica particularmente siendo como un plan piloto. Entonces fuimos dentro de las primeras ciudades que se empezó a implementar todo lo que es el sistema SLEP. Bueno, para comentarte un poco de la movilización, entrando el segundo semestre, el 21 de julio, los apoderados, que eran parte de la directiva, y bueno, en conjunto con los apoderados de todos los cursos, hicieron una votación por tomarse la escuela. Ellos se tomaron la dependencia, no dejaban entrar a nadie que fuera ellos, y exigían principalmente lo que era la construcción de la escuela, que es una promesa que ya lleva bastante años de parte del SLEP, pero no solamente de parte del SLEP, sino que también de parte de lo que fue la municipalidad en un primer momento. Y bueno, demandas teníamos bastante, porque el tema de la infraestructura es un problema bastante grave en la escuela, partiendo por cosas que quizás podríamos mencionar como básicas, pero que están dentro de la ley, como tener un comedor para los profesores. El sistema eléctrico fallaba constantemente, de hecho uno al hacer las clases, como tiene que de repente conectar data y todo eso, saltan constantemente el sistema eléctrico. Hay un sistema de alcantarillado que el primer semestre tuvimos bastante problema porque se salían lo que eran las aguas servidas a lo que era el estacionamiento, y quizá uno de los grandes problemas, que incluso fue parte de una movilización en el 2022, era que los techos de la escuela contenían asbesto. Bueno, ustedes sabrán que el asbesto es un material que está prohibido acá en Chile desde el 2001. Y gran parte de las construcciones tienen asbesto, bueno, no solamente en la escuela, sino que en muchas casas, en la población, pero es un material que en realidad presenta bastante, agrava mucho los problemas de salud. De hecho, el problema, por ejemplo, del cáncer al pulmón, la fibrosis pulmonar, e incluso yo estuve investigando que hay muchos sistemas de cañería que también están hechos con asbesto, y produce, por ejemplo, a las mujeres lo que es el cáncer de ovario. Entonces, la marcha para nosotros igual fue, o sea, la movilización que hubo el 2022 marcó un precedente porque se empezó a cuestionar que las escuelas estaban contaminadas. Pero por otro lado, igual yo creo que esta movilización marcó un antes y un después, porque se empezó a visibilizar que no es solamente la escuela de nosotros, sino que son bastantes establecimientos educacionales que tienen la misma situación, con techos tóxicos. Entonces, son problemas que se le presentan no solamente a los estudiantes, sino que a toda la comunidad educativa, asistentes de la educación, profesores, y los apoderados que están constantemente. Entonces, son problemas en realidad bastante graves, y para nosotros igual era importante cómo se transformaba la escuela en una punta de lanza para poder cuestionar todos estos aspectos precarios de la infraestructura que tenemos que, vivir diariamente quienes trabajamos ahí.
Y desde ahí, nosotras a través de La Izquierda Diario vimos que se publicó un video de una apoderada que también queremos mostrar para poder complementar este relato que tú estás dando. Bueno, esta toma viene de producto de 4 años de trabajo que hemos tenido como apoderados en la lucha de una reposición de escuela nueva. Que es lo digno que ya llevamos más de 4 años. Esta escuela no tiene ninguna intervención, ni siquiera cuando pertenecía al DAN. Esta escuela fue construida y nunca tuvo una reposición. Los arreglos que tiene, la mayoría son productos de los municipios de los apoderados. Y el llamado de todos es a no seguir aguantando que los colegios estén como desvalidos. Tenemos que presionar a la SLE para que SLE pueda presionar a Santiago y mostrar cuáles son las dificultades y dónde se como en esto. O sea, vamos a ir porque los techos tienen asbesto, una construcción antigua que produce cáncer. Los baños se tapan con alcantarillados, rebalsan, las luces, la electricidad es malísima, los cuartos son full, esto puede funcionar en el computador y hoy usar un data a la vez. Esos cambios que deberían ser mínimos, son cambios mínimos que deberían estar para nuestros hijos. La seguridad, eso es lo que queremos. Es muy importante este aspecto que tú nombras de que no es solo afecta en este caso, a los apoderados que fueron quienes llevaron adelante la toma, sino que es algo que está afectando al conjunto de la comunidad educativa, a los trabajadores, y que además es algo que se ve en otras escuelas, que se ve en otros liceos. Acá en Antofagasta igual estamos rodeados de contaminación, de cómo las escuelas que incluso estamos más cerca del puerto, también vivimos lo que significa el corredor de la contaminación en Antofagasta, a su vez también las escuelas que están del lado norte que viven las quemas y de basura. Claro, y igual complementar un poquito porque Camilo dijo algo importante que es que esto no viene de ahora, el servicio local lo tiene, lo recibe, pero viene desde una historia del municipio que no ha hecho un trabajo, no ha implementado nada. Entonces igual es como la crisis educativa se la pasan, ahí está, por lo que hablábamos, pues de una administración a otra sin resolver los problemas de fondo que hay en la educación, como la infraestructura. Y al asbesto sabemos que es algo sumamente tóxico y contaminante. Entonces, como los estudiantes, además de las precarias condiciones, que no hay comedor, el hacinamiento y todas las condiciones que viven día a día, aparte de la alimentación, también tienen que vivir con esta toxicidad diariamente. Entonces, igual es algo súper complejo lo que cuenta Camilo. Sí, desde ahí, Camilo, te queríamos preguntar, entonces, ¿qué es lo que tú piensas que deberíamos hacer o qué cosas deberíamos hoy día exigir y cuáles son las problemáticas principales que ves y cómo podemos conquistar todas esas demandas que se plantearon en la movilización que cuentas, pero también que en verdad se repite a nivel nacional? Mira, yo creo que igual es importante comentar este aspecto de la SLEP porque hay que tomar un poco de memoria cómo se empezó a implementar acá. El primer año de implementación hubieron más de 200 desvinculaciones que se querían llevar adelante, pero eso fue a comienzo del 2020, pero solamente fue la movilización de los asistentes, de los trabajadores de la educación en su conjunto, quienes lograron revertir, estos criterios que estaba teniendo el SLEP en el sentido de salir a reducir personas. Se terminó desvinculando un número muy pequeño, 15, 20 personas a lo más, pero en realidad lo importante yo creo que fue la fuerza, la coordinación, la lucha que hubo en ese momento. Y ahora yo creo que como elección igual quedan varias cosas, porque si bien se salió a dar una toma por parte de los apoderados, igual muchas veces existía por parte de los apoderados como una visión de que los profesores que quizás no se metan tanto porque pueden salir perjudicados, y costó de cierta forma lograr una coordinación, una vinculación con ellos, y yo creo que en realidad es el desafío que tenemos de aquí para adelante. Por la movilización, comentarle igual que duró 2 días, se llegaron a algunos acuerdos con el SLEP, entre ellos, por ejemplo, se están comprometiendo al día de hoy en cambiar lo que son los techos. Dicen que lo van a hacer a fin de año, tienen una carta GAN. El problema es que años anteriores ya habían firmado también una carta GAN, se fueron a la Comisión de Educación, pero todo eso había quedado solamente en promesas. Bueno, quedó la carta y nada aseguraba que lo iban a realizar las cosas que se habían comprometido. En este sentido, yo creo que lo que faltó quizás más es
esa vinculación, esa coordinación entre apoderados, entre estudiantes, entre el conjunto de los trabajadores de la educación, porque para esta lucha yo creo que sobre todo quienes trabajamos en la educación es importante el rol que cumplimos y que bueno, mi escuela en particular, por ejemplo, tiene muy buenos resultados, más allá que quizás después podamos conversar sobre cuáles son los criterios que tienen esos resultados, pero es una escuela muy bien mirada. Y en ese sentido, hay mucha gente que nos apoyaba y que en la ciudad se empezó a generar mucha solidaridad con nosotros. Pero todavía yo creo que faltó avanzar en esa solidaridad, por ejemplo, que se empezara a dar una coordinación en términos de levantar asamblea en conjunto, profesores, apoderados, la comunidad, que también se puede ver afectada, por ejemplo, la junta de vecinos que estaba cercana a ella, toda la población que recibe también estos problemas de la toxicidad de los materiales que está construido la escuela. Sumar a estudiantes universitarios, tenemos muy cerca la universidad también de mi establecimiento, a carreras, a federaciones, al colegio de profesores. Para mí, salir a dar una pelea grande como la queríamos dar y que se empezara a plantear de verdad lo que era la construcción de la escuela, merecía también tener y rodearse de este tipo de solidaridad, para mí por lo menos, y para un grupo de trabajadores y apoderados. Esta línea quizás no quedó tan fortalecida, pero yo creo que el desafío que nosotros tenemos de aquí adelante, sobre todo con los ataques que venimos sufriendo en la educación por parte de Contraloría, y bueno, lo que venimos viendo también, la línea más subordinada del gobierno frente a los descuentos que se vienen dando hoy día, bueno, el rol del ministro de Educación, Nicolás Cataldo, en ese sentido, pero para mí como que queda esa perspectiva más marcada de cómo podemos seguir fortaleciendo la organización, la coordinación y articulando los diferentes sectores para dar una gran batalla y en realidad conseguir la demanda más íntegra que nosotros creemos que son básicas para poder ejercer en la escuela y llevar adelante la educación de los niños. ¿Tú crees que entonces que las comunidades educativas pueden gestionar los recursos y qué piensas tú? Porque antes de esta llamada hablábamos con Carla al respecto del problema de los SLEP, de los Servicios Locales de Educación Pública, de que mantienen el financiamiento en base a subvención, mantienen el financiamiento en base a proyectos, o sea, se mantiene la estructura, el modelo heredado de la dictadura finalmente de mercado de la educación pública. Entonces, ¿piensas tú que esto es posible a raíz de la experiencia igual que tuvieron y que están teniendo en Arica? Yo creo que es como la perspectiva que hay que marcar, porque como vemos hoy día, el gran problema que mencionaban los apoderados es toda la burocracia que está por arriba estatal, que en realidad entrampa estos proyectos, porque, por ejemplo, salía un gobierno, entraba otro, el arquitecto en un momento lo despidieron, y todo eso, un montón de trabas burocráticas que tenían ellos para justificar el que no pasaban las plata, que faltaba tal estudio, que faltaba tal y tal cosa. Yo creo que nosotros podemos tomarnos en las manos las comunidades educativas estos problemas y darle la urgencia en realidad que se merecen, porque son años, imagínate, 25 años ya llevamos con el asbesto como ley, que en realidad está prohibido, que se puedan construir cosas con él, y debiese ser una prioridad, porque ¿qué es lo que decía el SLEP en ese momento? Decía, pero que ustedes quizás no son la única escuela, y como que rebajaba ese problema, y nosotros decíamos ya, pero en realidad quizás deberíamos generar una vinculación con todas las escuelas que están pasando estos problemas de toxicidad. Pero para mí se tiene que empezar a tejer un camino hacia allá y creo que la lucha dio unos pasos hacia allá, pero yo creo que es tarea sobre todo de nosotros los profesores, quienes estamos día a día ahí en el establecimiento, de poder generar estas coordinaciones que son ultra necesarias, yo creo. Si no, nos van a seguir llegando problemas por el SLEP. Yo creo que quizás lo que te refería quizás al comienzo también de tu pregunta, es que nosotros los profesores cuando marchamos, porque hay un grito de eso, que la educación vuelva al Estado, ni particulares ni subvencionados, que la educación vuelva al Estado, nosotros no estábamos pidiendo el SLEP en realidad. Y mucha gente incluso hoy día dice, oye, ahora como que con el SLEP las cosas están peor. Bueno, nosotros no queríamos ni el municipio ni el SLEP. Nosotros queremos que los profesores, el conjunto de la comunidad educativa, que somos quienes más conocen la realidad que vivimos,
puedan llevar adelante no solamente las decisiones en términos pedagógicos, sino que también ver que el cómo nosotros implementamos los recursos también son problemas pedagógicos, en donde nosotros ponemos el acento, qué queremos fortalecer, qué cosas quizás no sé. Todo eso debería decidirse democráticamente por el conjunto de la comunidad educativa. Yo creo que en realidad es la única forma de poder salir adelante frente a la crisis educativa que existe hoy día. Gracias igual, Camilo, incluso agregar el problema del financiamiento integral de parte del Estado y que todo ese financiamiento pueda ser administrado por las comunidades educativas, gestionado según las necesidades que hoy día nosotros sabemos reconocer, y nos queda el desafío también de unificarnos a nivel nacional, unificarnos incluso la zona norte, que padecemos igual bastantes problemáticas en común, y cómo logramos esta coordinación también que tú bien decías. Claro, bueno, igual estuvo muy buena la experiencia, lo que tú cuentas, Camilo, porque creo que se nos viene algo potente a nosotros, y nosotros igual estamos buscando de cómo levantar coordinación, cómo organizarnos para enfrentar todo estos ataques, todo lo que se nos viene. Desde mi rol de dirigente del Colegio de Profesores acá en Antofagasta, igual estoy levantando una declaración en vía de esto mismo, de buscar organizarnos, de buscar gente que quiera enfrentar todo lo que se nos viene coordinado, porque por muchos años desde la dictadura estamos segmentados como sindicatos dentro de la propia educación, siendo que somos todos trabajadores de la educación, estamos muy separados y mucho más de los apoderados y de los estudiantes. Entonces, la necesidad de organizarnos, la necesidad de coordinarnos, y también como zona norte, como dijo Nancy, que pasamos muchas cosas parecidas, hay muchas precariedades que son muy parecidas y comunes entre nosotros. Igual, frente a eso, contarle y dejarle una invitación, ojalá que igual Camilo desde Arica igual puedan ver si es que alguien puedan viajar a contar su experiencia, porque el 30 de agosto se va a hacer un acto en el Liceo Isca, se va a hacer un acto de coordinación de las luchas sociales y ambientales, donde es necesario que nosotros mostremos una manera de luchar diferente a las que nos dicen los dirigentes del Colegio de Profesores a nivel nacional, que son vías parlamentarias, vías lobby, a llevar cartas para allá, mesas de trabajo, mesas de conversación, pero eso es totalmente insuficiente a los ataques que nos estamos enfrentando el día de hoy, especialmente educación, donde nosotros venimos denunciando esto hace muchos años. Entonces, creo que esta coordinación es muy importante, y buscar otros sectores también, porque nosotros somos trabajadores de la educación y nuestros apoderados son trabajadores de la industria, de la minería, trabajadores del aseo, de diferentes rubros. Entonces, desde ahí buscar cómo organizarnos y coordinarnos. Así que igual les quería dejar esa invitación para el sábado 30 de agosto, para que nos podamos reunir y mostrar también lo que estamos viviendo nosotros como sector educativo. Sí, así que gracias, Camilo, gracias por estar aquí conectado. Seguramente vamos a seguir haciendo más conexiones, más instancias así. Así que eso, gracias, Camilo. Gracias, Camilo. Muchas gracias por la participación. Que le vaya bonito. Igual. Chao. Chao. Bueno, llegamos al final de este nuevo capítulo del programa La Escuela Despertó. Hace bastante tiempo que no hacíamos un programa, así que las y los invitamos a seguirnos, a mandar sus impresiones, a decir si es que les gustó, si es que no les gustó, si es que algo cambiarían. Además, a seguirnos en el Instagram de la agrupación Nuestra Clase, que estamos desde ahí, vamos a publicar algunos recortes y comentar algún tema, si es que les parece algún tema nuevo, algo que quieran ustedes tomar. Y también, por último, invitarles a seguir al Instagram de la Coordinadora Socioambiental, donde se irá subiendo material, en la cual se comentará acerca del acto que se va a realizar este 30 de agosto. Así que ahí revisen, vean todos los materiales, ayuden a difundir, es muy importante eso. Aprovechemos las redes sociales, así que eso. Muchas gracias. Gracias, chao.